Buenos días, empezamos la ronda de vídeos del domingo con un vídeo largamente prometido. Este vídeo se llama Spexit. ¿Y qué es el Spexit? Os preguntaréis. Pues es la salida de España de la Unión Europea. Es una hipótesis, es una probabilidad, pero si os fijáis nadie la está proponiendo. ¿Por qué? Buena pregunta. Yo creo que después de ver lo que está haciendo la Unión Europea con España y con los españoles específicamente, a todos los niveles, lo mejor que podemos hacer es una propuesta política para irnos de la Unión Europea, pero una propuesta política seria, con cara y ojos. Como bien sabréis quienes habéis investigado un poco, España entró en la Unión Europea en 1986 después de un referéndum consultivo en el que ganó la entrada en España de España en la Unión Europea. Es decir, la mayoría de los españoles de aquel entonces votaron entrar en la Unión Europea. ¿Por qué? Por aquel entonces España todavía estaba aislada después del franquismo, porque en aquel entonces Europa significaba la modernidad, la seguridad, la libertad, muchas cosas que a lo largo de los años se ha demostrado que eran falsas, o que cuanto menos se han vuelto falsas. ¿Por qué? Porque la Unión Europea ahora ya no es símbolo de libertad, es símbolo de censura, de una pura distopía persecutoria y criminal contra todos aquellos que tienen ideas propias o que piensan diferente del discurso oficial, ¿no? Que, como bien sabéis, el discurso actual oficial es globalista, es woke o pseudo progresista, como le queráis llamar, y es falso, es un discurso falso a todos los niveles. ¿Por qué? Porque es un discurso que defiende la Agenda 2030. Esto ya lo hemos comentado muchas veces en otros vídeos, y os prometí un vídeo en el que haríamos una propuesta. Pues bueno, mi propuesta, una propuesta seria, con cara y ojos, es irnos de la Unión Europea. Es necesaria una organización política que la proponga, y la habrá en breve, mejor dicho ya existe, pero todavía no os la voy a presentar. Es necesario que no seamos unos hipócritas y digamos que estamos en contra de la Unión Europea, pero nos cobremos el sueldazo de 300.000 euros mensuales, ¿no? O de 30.000, me da igual, una millonada que pagamos todos los europeos a unos señores que casi no se presentan en el Parlamento Europeo, como bien nos ha demostrado Alvise. Pero aquí mi pregunta, Alvise, es ¿qué es lo que estás haciendo en el Parlamento Europeo? Tú y tus dos diputados, porque en realidad no estás haciendo nada, ¿no? Bueno, sí, cobrar y no repartir tu sueldazo, pero no eres el protagonista de este vídeo. Simplemente es para deciros de que ningún partido político que esté en la Unión Europea actualmente, con eurodiputados, puede decir con seriedad de que está en contra de las políticas de la Unión Europea, porque como bien sabéis, la Unión Europea no va a cambiar. No va a cambiar. Está sometida a los intereses del globalismo internacional. Como bien se demuestra que en el caso de la guerra de Ucrania, prefieren continuar con una guerra fratricida entre dos pueblos hermanos, o mejor dicho, el mismo pueblo, porque es el mismo pueblo. Los ucranianos y los rusos son lo mismo. De hecho, Rusia nació en lo que es ahora Ucrania. Ucrania es un país que se inventaron en 2014 con el Maidán, que como todo el mundo sabe, todo el mundo que no se deje llevar por la mentira y el engaño, lo provocó Soros, pagando voluntades para que crearan un atentado de falsa bandera en la plaza de Kiev, en la plaza central de Kiev, en el que acusaron al gobierno por aquel entonces prorruso, del presidente ruso, para que se creara esos odios y esa enemistad y se intentara crear un país independiente. Pero Ucrania nunca ha sido un país independiente, porque lo que es la putita del globalismo. Y de hecho en Ucrania pasan muchas cosas muy terribles, y no solo estoy hablando de lavado de dinero, de belicismo, de tráfico de armas, sino también de tráfico de mujeres y de niños, como todo el mundo sabe, todo el mundo que no quiere ocultar la realidad, y se está ocultando. Por lo tanto, los líderes de la Unión Europea que están promoviendo que esta guerra continúe y que nos ponen en peligro a todos los europeos de entrar en una tercera guerra mundial, e incluso están proponiendo restablecer el servicio militar obligatorio para enviar a los jóvenes a una guerra de la que no van a salir vivos, son unos criminales. Otro motivo por el que nos tenemos que ir a la Unión Europea. Pero vamos a entrar en detalle. Aquí tenéis a un señor, se llama Gregor Braun, un europarlamentario. ¿Queda algún europarlamentario decente? No voy a decir que no. Y este hombre pues nos explica esto. Lo vais a Todo escuchar. sistema totalitario primero va a la bancarrota y luego va a la guerra.
Y así lo hace la Unión Europea, yendo a la bancarrota, volviéndose más y más agresiva hacia su propio pueblo. Con el belicismo se está volviendo más y más peligrosa, está siendo grotesca. Cada día denomina a más y más países como malos. Primero cuestiona los resultados de las elecciones democráticas en diferentes países y luego aplaude los intentos para derrocar gobiernos. Esto es peligroso. Todo sistema totalitario primero va a la bancarrota y luego va a la guerra. Y así lo hace la Unión Europea, yendo a la bancarrota, volviéndose más y más agresiva hacia su propio pueblo. Con el belicismo se está volviendo más y más peligrosa, está siendo grotesca. Cada día denomina a más y más países como malos. Primero cuestiona los resultados de las elecciones democráticas en diferentes países. Bueno, perdonadme porque lo he puesto 2 veces, pero pues, si alguien no había entendido la primera, pues ya lo he escuchado 2 veces. ¿Qué está indicando este europarlamentario muy correctamente? Pues que la Unión Europea, con todo este belicismo y estas paranoias de que si kit de supervivencia, que si los rusos son muy malos, que si Putin nos va a invadir, lo que está tapando es su corrupción, su bancarrota y su criminalidad. Y tenemos que pertenecer a una institución o a un organismo internacional con esta trayectoria, porque es que además no solo está implicada la Unión Europea en la extensión de la OTAN y en la provocación en la sumisión de Ucrania a un criminal como Soros, ¿no? Y para defender una agenda, para destruir a Rusia básicamente, porque según parece al globalismo internacional le molesta mucho Rusia, independientemente de que os caiga mejor o peor Putin, es así, igual que le molesta mucho Trump también. Prefieren eso, atacar a estos 2 personajes políticos o estos 2 líderes políticos, que defender una seriedad, como diría yo, lo que siempre han dicho que son, ¿no? Un grupo de países que luchan por la paz, por la libertad, por la seguridad. Fijaros si hacen exactamente lo contrario, que tienen abandonados a los europeos. De hecho, Europa ya no defiende sus propios valores ni defiende a su propia población. Lo que hace es alentar a que extranjeros vengan y se apoderen de Europa, y más concretamente pues el Islam, ¿no? Que además es muy peligroso para los valores europeos, como se está demostrando en múltiples casos, no solo ya por la criminalidad que están trayendo, sino por la imposición de sus normas religiosas. Cuando siempre se había quejado Europa, siempre había dicho que era atea y que había que protegerse del extremismo cristiano, y del extremismo o del fanatismo islámico no hay que protegerse. Es una pregunta que hago, no espero que no se me acuse de discurso de odio. Es una pregunta de sentido común y de lógica. De la sumisión de las mujeres al Islam o de la persecución de los homosexuales, de eso no hay que hablar. Porque eso sí que sería discurso de odio, ¿no? Y misógino, y machista, e intolerante, y anti-gay, ¿no? Pero de eso no se habla, ¿verdad? A esto hemos llegado. La Unión Europea es una auténtica catástrofe, una auténtica distopía. Y yo como comunicador, como youtuber o como me queráis llamar, estoy directamente afectado por esto, porque a mí se me han cerrado canales, se me han censurado plataformas por opinar, por ejemplo, temas médicos. Ya sabéis a lo que me refiero, que no se puede hablar todavía en este canal, en esta plataforma, mejor dicho, pero sí se puede hablar en X, y por lo tanto os pido que reviséis los hilos de X que tengo, y allí tenéis muchísima información y algunos vídeos también que he publicado en Odisee para no sufrir las consecuencias, ¿no? En esta plataforma. Espero que esta plataforma retire esa censura, porque está incurriendo en delitos. Está incurriendo en delitos contra la Constitución española, contra los derechos humanos, contra la libertad de expresión, y bueno, y algún día pues a lo mejor vamos a tener que tomar medidas más drásticas al respecto, ¿no? Mientras tanto, pues seguiremos por aquí, si nos dejan. Siguiendo con el hilo, aquí tenéis que el Banco Central Europeo da prioridad al Real Europeo por encima del control de la inflación. Bueno, siempre han dado prioridad a la Agenda 2030 por encima de la seguridad jurídica y la seguridad económica de los europeos. Eso está clarísimo, porque este incremento de impuestos, este sometimiento de múltiples sectores, como pueden ser los autónomos, pueden ser los conductores de coches de gasolina, pueden ser los agricultores, los ganaderos, incluso el turismo últimamente, están viendo cómo se hacen políticas en contra de sus intereses y por lo tanto de los intereses de todos los europeos.
¿Para qué? Pues para ejercer mayor control, para arruinar directamente las economías, para favorecer a economías exteriores, cosa que va en contra de la misma normativa de la Unión Europea. ¿Y por qué? ¿Por qué se favorece a Marruecos? ¿Por qué se favorece a Turquía? ¿Por qué se favorece a Sudáfrica en temas de importación y exportación desde la propia Unión Europea? Y se les quita los aranceles o no se les imponen toda la normativa que hay de seguridad, ¿no? de esos alimentos, ¿no? Y de higiene de esos alimentos. Pues porque ya lo sabéis, por los casos de corrupción que implican a eurodiputados, no exclusivamente socialistas, pero muchos de ellos socialistas, también de la derecha supuestamente moderada o vendida, como la queréis llamar, de la Unión Europea, ¿no? La derecha liberal, ¿no? Que le llaman ellos, del grupo del Partido Popular, ¿no? Que se ha demostrado, tanto en el caso Qatargate, que compraron voluntades para favorecer a que diputados defendieran el Mundial de Fútbol en Qatar y no le exigieran a los dirigentes de ese país que fueran mínimamente serios en el tema de la seguridad de los trabajadores. Como bien sabéis, murieron un montón de trabajadores extranjeros en Qatar porque no había normas mínimas de seguridad y había que correr mucho para hacer los estadios. Y muchísimas otras cosas, como la falta de libertad de las mujeres en Qatar, etcétera, etcétera. Todo esto como hemos hablado del Islam, ¿no? Más radical. Y Qatar es un ejemplo de ellos, como Arabia Saudí. En cuanto a Marruecos, ya sabéis cómo se está favoreciendo a Marruecos. También se ha demostrado, porque el Qatargate no era solo el Qatargate, era el Morocco-gate, donde se ha demostrado que también se compraron eurodiputados para favorecer a Marruecos. Y de hecho se está viendo. Ahora últimamente ha surgido el escándalo de Huawei, que es una compañía tecnológica de móviles china, muy importante, que también sobornó a los cabilderos, porque no son otra cosa que cabilderos, que conseguidores de eurodiputados que se dejaron sobornar y que favorecieron a China. Ahí está implicado incluso las hijas de Zapatero, ¿no? Y el hijo de González Pons. Bueno, ya sabéis, el nepotismo habitual de los corruptos españoles, ¿no? Que no solo se corrompen ellos y nos roban a los demás, sino que meten a toda su familia en el chiringuito, ¿no? Bueno, seguimos. Podría estar aquí eternamente, pero, por ejemplo, aquí te dicen: ¿estarías dispuesto a vivir peor para vivir seguro? Todos los sacrificios que haremos los europeos. Bueno, lo curioso es que hacemos sacrificios, pero no sirven para nada, porque cada día estamos más inseguros. Cada día hay más criminalidad en Europa, cada día hay más cuchilladas en Europa, cada día hay más violaciones en Europa, y las víctimas siempre son las mismas, y los agresores siempre son los mismos. Y por mucho que queramos taparlo, que digamos que es racista decirlo, bueno, lo que está claro es que la mayor parte de todos estos actos violentos, de delitos y actos criminales, los hacen los mismos, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor sueltan de las cárceles de Marruecos, el rey de Marruecos, que tiene cogido por allí, por un sitio doloroso, ¿no? Si te cogen fuerte al presidente del gobierno español, porque los servicios secretos de Marruecos se apoderaron de los móviles, ¿no? De todos estos zanguangos que tenemos de líderes políticos en España, ¿no? En el partido de gobierno Frankenstein, como le queréis llamar. Por el caso Pegasus, ¿no? Y por lo tanto les tenían por ahí pillados, y Sánchez hace lo que diga el rey de Marruecos. Incluso en una ocasión, en un evento diplomático o público, en una visita que hicieron a Marruecos, pues el rey de Marruecos no tuvo otra ocurrencia que presentarse ante la delegación española con la bandera de España al revés, que es un insulto diplomático, por cierto, si alguien no lo sabe. Tú no puedes recibir a otro país poniéndole su bandera al revés, porque lo que está haciendo es insultando a ese país. Pero España, como siempre, en lugar de defender sus intereses, su prestigio, su dignidad, pues ha hecho justo exactamente lo contrario. Defender los intereses, el prestigio y la dignidad del otro. Así nos va, ¿no? Si no tenemos dignidad y autoestima, ¿cómo queremos levantar este país? Digo yo. Aparte de limpiar la corrupción y todo lo que queráis, por supuesto. Bueno, aquí Begoña Gerpe, uno de las youtubers o de los comunicadores mejores que hay en España ahora mismo, y más independientes, y bien que lo está sufriendo, y bien que está recibiendo las reprimendas y las represalias lógicas, no lógicas, sino
habituales en este país, porque de lógico no tiene nada, suponiendo que esto sea una democracia, que ya no lo es, desde luego, pues habla de que algo turbio preparan. Bueno, en Europa siempre están preparando cosas turbias, tampoco nos vamos a poner en plan tan negativo, ¿no? El hecho de que hayan vendido esto del kit de supervivencia ha sido simplemente para meter miedo, y no lo voy a comentar mucho más. Me ha gustado mucho un vídeo que ha hecho Rubén Gisbert, bastante irónico, diciendo este es mi kit de supervivencia, ¿no? Y si queréis comprender qué gesto he hecho, pues ver su vídeo y veréis cuál es el kit de supervivencia de Rubén, ¿no? Podemos compartirlo todos, pero en todo caso no voy a perder el tiempo con esto, porque esto simplemente lo han hecho para meter miedo, para meteros miedo y para que obedezcáis como ovejitas, como en otras ocasiones habéis hecho, la mayoría. De dedicar buena parte del presupuesto europeo, que no existe, que se lo inventan ellos, porque Europa está en la ruina y en la catástrofe, para comprar armas. Comprar armas que, por cierto, se las vamos a comprar a Estados Unidos, que es el que nos facilitaría ya las armas si hubiera, por ejemplo, una supuesta invasión rusa, como miembros de la OTAN, y estaría obligado a ayudarnos a defendernos, ¿no? Y por lo tanto, ¿para qué tenemos que gastar 2 veces el dinero que ya gastamos? Es decir, ¿esto qué es? ¿Para favorecer la economía norteamericana, entonces? Porque no tiene otra explicación. O porque se les ha ido completamente la olla a los titiriteros que controlan a los líderes globalistas de la Unión Europea, excepto digo tal vez porque no lo tengo claro, a la señora Meloni de Italia y seguramente al señor Orbán y al que iba a ser presidente de Rumanía, que la propia Unión Europea movió los hilos para que no lo fuera, ¿no? Interfiriendo en unas elecciones democráticas e impidiendo que se vuelva a presentar en las siguientes, a través de jueces que se venden, porque los jueces también se venden, ¿eh? Aquí no vamos a decir que solo se venden los políticos, los jueces también se venden. No voy a decir todos, pero algunos se venden, por supuesto que sí. Si no hubiera un grado tan alto de corrupción en las altas instancias de la justicia, no estaríamos en la situación que estamos en este país. Y seguramente, por ejemplo, por poner un ejemplo, Begoña Gómez no se habría ido a México a cambiar el dinero que nos ha robado en las cuentas esas que tiene fake, o las cuentas estas de estaferros que tiene el PSOE por toda Latinoamérica y el resto del extranjero, para esconder el dinero que nos roban aquí, ¿no? ¿Verdad? Porque no le habrían dejado, un juez no le habría dejado quedarse con el pasaporte si estaba imputada. Vamos, digo yo, que no me quiero meter yo con el juez, que según parece lo está haciendo muy bien. Lo está haciendo tan bien que ha dejado que Bolaños huya al extranjero. Esperemos que pronto se le añada el señor Sánchez y nos deje, y tanta paz tenga como deja, ¿sabéis? El dicho, ¿no? Pues eso. Bueno, el kit de supervivencia ya lo os he explicado. Aquí es un informe que dice que hace falta una reforma radical de la UE. Yo no veo que sea posible una reforma radical de la UE, porque en el mismo momento en que el Parlamento Europeo sustituye la labor legislativa mejor dicho, la Comisión Europea sustituye la labor legislativa del Parlamento Europeo, que ya no legisla, simplemente hace el paripé de que hace unos debates y unas confrontaciones que son puro teatro, porque en realidad quien decide es la Comisión Europea, que de democrática no tiene nada, porque nadie ha elegido a estos señores, se eligen entre ellos mismos, y por eso von der Leyen vuelve a ser presidenta y meten a la criminal de Teresa Rivera de vicepresidenta en agradecimiento a los servicios prestados en Valencia, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Me explico? ¿Y tenemos que participar de estos criminales con las manos llenas de sangre? Que están destruyendo nuestros países, nuestra cultura, nuestra identidad, nuestras familias e incluso regiones enteras de Europa, como pueda ser Media Valencia. ¿De verdad? ¿Por qué tenemos que seguir en una organización que nos está perjudicando y que está aplicando una agenda que va en contra de los intereses, de la salud y de la vida de los ciudadanos europeos? ¿Por qué? Porque sí. Bueno, lo que yo os propongo, podía seguir con el hilo, pero os pido que lo reviséis, porque, aquí hablan del tema de la inmigración masiva. No voy a entrar en este tema, ya sabéis de qué va, y lo he explicado en otras ocasiones. Pero en todo caso, aquí lo veis, la Unión Europea ha descubierto tramas, escándalos y manipulación. Os lo acabo de explicar, ¿no? Cómo manipulan,
cómo mienten, cómo utilizan miles de millones para aplicar la Agenda 2030 y cómo están destruyendo la economía europea. Ya lo hicieron con el tema de Rusia, diciendo que no iban a comprar gas ruso y petróleo ruso. Luego se ha descubierto que el gobierno español compra toneladas y toneladas de petróleo ruso, igual que compra toneladas y toneladas de petróleo venezolano, ¿no? El caso de hidrocarburos, otro de los múltiples casos de corrupción del PSOE. Bueno, este vídeo no es de corrupción, pero la corrupción tiene mucho que ver con lo que os estoy explicando, evidentemente, como podéis comprobar. Pero a lo que vamos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, aquí, antes de decir lo que creo que tenemos que hacer, hay unas consideraciones de nuestra mejor fuente, desconocida fuente, pero desde luego la mejor, el Filtrador 2, que nos indica que las Fuerzas Armadas Españolas no entrarán en guerra con nadie salvo con Marruecos. O sea, más claro el agua, ¿no? Que Rusia no pretende atacar Europa y el que diga lo contrario miente. Además, es Europa la que está atacando Rusia. Es Europa la que está atacando Rusia. Es la OTAN la que está enviando soldados y altos mandos para enseñar a los ucranianos a utilizar las armas que les están regalando, y mercenarios de todo tipo que además se han quedado pillados en el embolsamiento de Kursk, ¿no? De la región rusa que fue invadida por Ucrania y que hace pocas semanas o poco más de un mes los rusos cerraron, ¿no? Y les embolsaron allí a miles y miles de soldados ucranianos y mercenarios extranjeros, claro. Bueno, sigo. El anuncio de la Comisión Europea de von der Leyen es solo para meter miedo, lo que os acabo de decir. Estoy totalmente de acuerdo con el Filtrador 2, justificar el gasto militar de más de 800.000 millones de euros para imponer por la fuerza el euro digital, que ahí está el gran proyecto. En octubre eliminan el dinero físico y se acabó lo poco que queda de democracia en la Unión Europea. Para tapar la quiebra, la corrupción y el descontrol de la inmigración, pues sí, por supuesto. Luego, continúa, el punto número 4. El kit de 70, bueno, el kit de ya lo hemos explicado. Que están preparando algo, siempre están preparando algo. No sabéis, son disturbios, si es provocar la Tercera Guerra Mundial, si es volver a... Bueno, mira, aquí lo podéis leer, que yo no lo puedo decir, porque el algoritmo se pondría nervioso. Y luego está el tema de que España tiene armas nucleares, porque las bases americanas en España hay armas nucleares, por supuesto. Que nadie se lleve a engaño. Que nosotros tenemos armas nucleares también, bueno, las de Estados Unidos que están en España, pero las tenemos. Y por lo tanto somos objetivo de... Si le tocamos mucho la nariz a Putin, seríamos objetivo nuclear también en España, por supuesto que sí. Por si alguien no se había enterado. Luego, otra cosa importante, España es el primer país de Europa en ventas de armas de rango medio, que es un negocio. Bueno, si alguien quiere hacer negocio con la venta de armas, que aquí en España algunos lo han hecho y bien grande, pues a lo mejor por eso también quieren provocar una guerra. Pero ¿qué harán? ¿Vender armas a escondidas mientras envían a los jóvenes españoles a la guerra? Así de depravados son. Es que estar en contra de una guerra no tiene que ser solo por principios, también tiene que ser por sentido común y por lógica. En este caso coincide la lógica del sentido común con los principios, así que no es tan complicado estar en contra de la guerra. Y todos esos mamones, porque tienen otro nombre, y estamos agradecidos que ahora de repente han dejado de ser pacifistas, ¿por qué? Para seguir chupando del bote, ¿no? Y comiendo del abrevadero, pues tendrán lo que se merecen tarde o temprano. El ostracismo y el aislamiento, que es lo que ellos quieren provocar en los demás. Eso es lo que se merecen, el ostracismo y el aislamiento. No vaya a pensar nadie que les deseo ningún mal a nivel físico. Con que se vayan al paro a tomar por culo ya tengo bastante, de verdad. Y supongo que vosotros también. Bueno, aquí también dice que pocos países, excepto Francia, Reino Unido, Países Bálticos y Alemania, quieren una guerra en Europa. Esto sí la quieren. El Napoleoncito, el Macron, la quiere. El Starmer, el globalista este chalado que han puesto en Inglaterra y que encierra a la gente por hacer un tuit, que lo sepáis, o por publicar algo en Facebook en contra del gobierno, o a favor de las niñas violadas de Rotterdam, ¿no? También, como lo queráis de expresar, por pakistaníes, ¿no? Durante 20 años,
pues sí que son belicistas, porque son globalistas. Países bálticos, bueno, esto ya no es por globalismo, esto es porque los países bálticos le tienen ganas a Rusia, porque Rusia ha invadido en varias ocasiones los países bálticos, y bueno, tiene cierta lógica que tengan miedo de Rusia, la tienen al lado, y Rusia siempre le ha gustado mucho apoderarse del norte de Europa, le gusta mucho esa zona. Supongo que tendrá que ver con que parte del origen de Rusia tiene que ver con los vikingos también, con el Rus de Kiev. Y el Rus de Kiev estaba en Kiev. Y de ahí es el origen de Rusia, de la Rusia actual. Por lo tanto, lo que es Ucrania y Rusia es el mismo pueblo. No son dos pueblos distintos, como os quieren vender. Mirad la historia, pasa como aquí en España. Cataluña y el resto de España son el mismo pueblo. Y os insisto, lo que ha pasado en Ucrania querían provocarlo en Cataluña, pero no les salió bien, afortunadamente. Y luego está, que 2025 será el peor año de la historia. Ya se verá. Puede que sea el peor, pero puede ser que toquemos fondo y el 2026 vayamos para arriba ya. Desde luego buen año no va a ser, pero el peor de la historia son palabras mayores. Ellos quieren que 2025 sea el peor año de la historia. Lo que tenemos que hacer, las mentes pensantes y los que queremos seguir siendo libres e independientes y soberanos, sobre todo, es intentar evitarlo. ¿Y cómo se evita esto? Pues informando, haciendo que corran estos vídeos. Es la única manera, Ni de manifestaciones, ni revolución, ni nada. Informando, abriendo las mentes, explicando a la gente lo que está pasando de verdad. Y no las mentiras que les venden todos los días, según quién. Bueno, antes de acabar, aquí está la gilipollas esta, porque no tiene otro nombre, que parece un chiste esto, que a la gente le dé miedo lo que es supervivencia cuando aparece un capítulo de Benny Hill, es que yo no entiendo si es que la gente no se entera o es que ya está, ¿cómo diría yo? Lo suficientemente lobotomizada como para creérselo todo. Esto no es serio. Podéis ver el vídeo, ya lo ha comentado Rubén, no hace falta, y otros youtubers, no hace falta insistir en esto. Es absolutamente ridículo tener miedo por una imbécil haciendo el gilipollas, porque no tiene otro nombre, en este vídeo. Y que la gente se lo tome en serio. Es una panda de payasos los líderes de la Unión Europea, ahí lo demuestran. Bueno, luego está lo de que la Comisión Europea planea el control autoritario del serviente, por eso atacan tanto a los influencers y la libertad de expresión y a los medios de comunicación independientes, porque les molestan, porque los ponen, porque son su espejo, porque demuestran lo que es constantemente lo que son, unos sinvergüenzas, unos corruptos y unos criminales. Y por eso nos tenemos que negar al control autoritario y pérdida de libertad que promueven estos ilegítimos tiránicos globalistas de la Unión Europea. Como bien dice el capitán Galatis, desde aquí un saludo a uno de los mejores tuiteros que hay ahora mismo en X. Tuiteros en habla española, claro. Aquí una eurodiputada alemana también comenta lo del gas ruso, que os acabo de comentar antes. Lo del kit de supervivencia, este es el vídeo de Rubén, os lo recomiendo. Bruselas prepara la entrega de 4.000 millones a Egipto. 4.000 millones a Egipto. Como si no hubiera necesidades en la Unión Europea. Y 200 millones a Marruecos. Y Agenda 2030 para aquí y para allá. Y vamos, que tiramos el dinero, pero con los demás, no con los europeos. ¿Esto tiene lógica? ¿Tenemos que permanecer en una organización que regala el dinero a los que no son europeos y a los europeos los mata de hambre o les destruye sus economías? ¿En serio? ¿Estamos hablando en serio? ¿Somos masoquistas o qué pasa aquí? Bueno, y ahora para que no os penséis que quiero hacer un vídeo negativo o solo crítico, como me dicen algunos de vez en cuando, que solo sé criticar pero no hago propuestas, os voy a hacer una propuesta. ¿Alguien sabe lo que es el Spexit? Pues el Spexit es la salida de España de la Unión Europea. Y de la misma manera que os he explicado al principio del vídeo que en 1986 España entró en la Unión Europea voluntariamente porque hizo un referéndum previo donde ganó la opción de entrar en la Unión Europea, ahora os digo que 40 años después, es decir, de cara al año que viene, 2026, propongamos un referéndum, propongamos una fecha y votemos a favor de salir de la Unión Europea. Y de la misma manera que salieron los ingleses con el Brexit, salgamos nosotros. Desde luego nosotros tenemos más motivos todavía que los ingleses. Nos han hecho más pupa que a los ingleses.
los de la Unión Europea. Y teniendo en cuenta la corrupción intrínseca, lo que se están gastando los fondos europeos de la Unión Europea para favorecer chiringuitos, para favorecer la Agenda 2030, para favorecer la ideología de género, para favorecer el falso discurso del cambio climático, que como sabéis está provocando auténticas matanzas, para destruir la economía de un país y la soberanía y las familias, ¿no? Y en el tema concreto de la soberanía y de la economía, muy concretamente la agricultura y la ganadería, que no exclusivamente la agricultura y la ganadería, para destruir la independencia de los propietarios de vehículos, porque saben que quien tiene un coche de gasolina es independiente, pero quien tiene un coche eléctrico se lo pueden apagar en cualquier momento. Que a lo mejor eso no lo habéis pensado. O la salvajada que están haciendo con los impuestos supuestamente ecológicos al CO2 de los coches, o con las etiquetas estas medioambientales que te impiden circular por la mitad de las ciudades de España si tienes un coche viejo, aunque lo tengas bien cuidado, y en cambio si tienes un Maserati o un Mercedes o un Porsche, pues no hay problema en entrar en esas ciudades, cuando se sabe que consumen y contaminan más, no porque lo lleve un rico, sino porque consumen y contaminan más, etcétera, etcétera. Todas estas incongruencias de estos chalados, que solo se pueden creer gente que no tiene muchas neuronas en la cabeza, o que le han lavado el cerebro, porque no tiene otra explicación. No voy a insistir más, lo que sí que os digo es que esto se puede hacer, se tiene que proponer, y se tiene que hacer. Y además estamos en nuestro derecho constitucional porque, como bien sabéis, si hay un número mínimo de personas que proponen un referéndum, sí es medio millón de personas, y ya iremos preparando lo de la recogida de firmas, pues se puede hacer un referéndum para salir de la Unión Europea, por supuesto que sí, y lo argumentaremos, como lo estoy argumentando, los motivos en este vídeo. Poco más que deciros, ya seguiremos con este tema, ya os prometí hacer un vídeo al respecto, y aquí lo tenéis. Que permanecer en la Unión Europea lo único que va a hacer es que las cosas sigan empeorando constantemente, a todos los niveles. Y desde luego yo no considero que los rusos sean nuestro enemigo. Podría ser hasta nuestro aliado, pero evidentemente si le tocas las narices a Putin, pues ya sabes lo que pasa, ¿no? Lo saben sus enemigos, que la mayor parte están ya en la otra dimensión, pero no sé, solo tenéis que ver las declaraciones de ayer del señor Zelensky. Cómo está bombardeando y saboteando toda posibilidad de paz en su país y en relación con Rusia y en toda la Unión Europea por descontado, porque una cosa lleva a la otra. A lo mejor este señor lo que tenía que hacer es convocar elecciones, a ver si tiene realmente el apoyo de su pueblo, que según parece no lo tiene, y por eso ha convertido su país en una dictadura, porque ha anulado las elecciones. ¿O esto no lo sabíais? Los que defendéis a Zelensky como el libertador de Ucrania, ¿no sabéis que se han convertido en un dictador? No sé. Podía seguir aquí un rato más, pero yo creo que ya es suficiente, ya llevamos un ratito. Y lo que os quería explicar ya lo he explicado. Resumiendo, permanecer en la Unión Europea es un auténtico suplicio, un auténtico suicidio para España. Y está favoreciendo que se destruya no solo el concepto de España o la nación de España, que también es importante eso, sino la seguridad, la libertad y la salud de los propios españoles y de los propios europeos. Porque esto lo podemos extender a otros pueblos europeos, ¿eh? No le está pasando solo a los españoles, pero en España está pasando con cierta gravedad y profundidad. Por lo tanto, os propongo lo del referéndum. Una organización política lo va a proponer en breve, ya os diré cuál es, y el resto, que dicen que están en contra de las políticas de la Unión Europea, pues que sean mínimamente coherentes y congruentes y apoyen esta propuesta, porque decir que no nos gustan las políticas de la Unión Europea y aceptar la corrupción, la criminalidad y la dictadura de la Unión Europea a través de la Comisión Europea no es de recibo, ni es lógico, ni es coherente. No se puede estar en misa y repicando las campanas. Y poco más. Hasta el próximo vídeo.